verdad, vivía en la ciudad de Basora un hombre riquísimo que se llamaba Benezar. Su hijo Said era un joven robusto, inteligente y generoso. Había sido educado con esmero y manejaba las armas con gran habilidad. Al cumplir los 20 años, fue llamado por el padre, quien después de una larga conversación, concluyó diciendo: «Hijo mío, ya eres un hombre. Aunque no hayas llegado a la mayoría de edad, considero que por tu sensatez puedes ir a la Meca para honrar al profeta. Mas debo hacerte una confidencia». Y luego de unos momentos de meditación, Benezar prosiguió: «Tú sabes, Said, que mucha gente cree en la existencia de magos, hadas, brujos y hechiceros. Desde pequeño he oído cuentos, narraciones y noticias de episodios de la vida de personas en los que intervienen estos seres de la fantasía. Yo no creo en su existencia, hijo, y aún admitiendo que existan, no creo que puedan influir en la vida de los seres humanos. Tu madre, en cambio, creía firmemente en la existencia de las hadas. Aseguraba que una hada había presenciado tu nacimiento. Yo nunca creí en eso. Supuse que la pobre debía haber sufrido algún desvanecimiento durante el cual lo había soñado. Sin embargo, debo reconocer que algo extraordinario ocurrió en aquella ocasión. Sabrás que durante aquel día un furioso huracán azotó la ciudad. Y bien, en un momento dado el cielo se aclaró sobre el techo de mi palacio, al tiempo que una doncella entró en mi cuarto para anunciarme tu nacimiento. Corrí a verte, hijo, y al acercarme a tu cuna sentí un delicioso perfume. Tu madre me explicó que un momento antes había salido de la estancia tu hada madrina y había dejado en sus manos un silbato de plata colgado de una cadenita de oro. ¿Un silbato?, dije yo con una sonrisa de burla. Esta hada podía haber sido más generosa. «Ah, no te burles», exclamó disgustada tu madre. «Te suplico que no te burles del don de un hada», me dijo. «Este silbato debe ser entregado a nuestro hijo al llegar a la mayoría de edad. Con él no le faltará nunca la protección de su hada madrina». Probablemente tu pobre madre presentía su muerte cercana, y en efecto, murió cuando tú empezabas a balbucear las primeras palabras. Has cumplido 20 años, hijo, y como te he dicho, te considero mayor de edad. Antes de partir para la peregrinación a la Meca, te entregaré el silbato del hada. Helo aquí». Said, conmovido por el relato, colgó de su cuello la cadenita y se arrodilló para recibir la bendición de su padre. Al día siguiente se despidió del anciano y se unió a una caravana que se dirigía a la Ciudad Santa. Más de 100 peregrinos viajaban juntos porque el camino era largo y estaba lleno de peligros. La ruta atravesaba una zona desierta infestada de ladrones. Formaban parte de la caravana muchas mujeres y niños, y Said aceptó complacido formar parte de la guardia defensora. Cabalgaba en su brioso corcel y se adelantaba para explorar el camino. Al anochecer, la caravana se detuvo en un oasis. Junto a un grupo de palmeras había un pozo, con cuya agua se refrescaron los peregrinos. Said se sentó junto a un viejo de larga barba, quien al verlo pensativo, le preguntó: «¿En qué piensas, joven? Eres muy joven para estar tan preocupado». Alentado por el tono paternal del anciano, Said preguntó a su vez: «¿Tú crees, noble anciano, en la existencia de las hadas?». El viejo se quedó pensativo durante unos instantes. Después de acariciar su larga barba, empezó a hablar lentamente. «No sé qué decirte, joven.
Se habla de estos seres sobrenaturales desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, alguna verdad debe haber en ello. También yo conozco algunos cuentos de hadas. Y el viejo comenzó a narrar historias y leyendas que el joven escuchó fascinado. Era noche alta cuando el narrador se retiró a su tienda. Entonces, Said, con el corazón palpitante por la emoción, se llevó el silbato del hada a los labios y sopló. No salió sonido alguno, y por lo tanto nadie se presentó. De todas maneras, Said no se desprendió de aquel recuerdo de su madre, aunque estaba convencido de su inutilidad. La caravana reanudó la marcha al día siguiente. Said cabalgaba en silencio junto al camello del anciano, y hacia mediodía ambos vieron aparecer un punto oscuro en el horizonte. Al cabo de unos minutos, el jefe de la caravana dio la voz de alarma. Una banda de jinetes venía sobre ellos en actitud amenazadora. Era necesario prepararse para la defensa. Formaron un cerco, las mujeres y los niños fueron puestos en el centro. Cuando la vanguardia de los atacantes se encontró con un muro de hombres que empuñaban lanzas y espadas, refrenó los caballos. El capitán, un hombre alto y corpulento, exigió con voz imperiosa la entrega de joyas y dinero, pero recibió una fuerte negativa. Se entabló entonces una lucha feroz. Las lanzas y las espadas centellaban al sol, en tanto que los gritos de atacantes y defensores se mezclaban con las ayes de las mujeres y el llanto de los niños. Los bandidos, montados en excelentes cabalgaduras, iban venciendo la resistencia de los defensores. Su capitán hacía estragos con su enorme cimitarra. Said, que era un gran esgrimidor, se le acercó y lo embistió de través con su caballo. Antes de que pudiera reponerse de la sorpresa, el bandido recibió un sablazo en el hombro izquierdo. Furioso, se volvió contra el joven y descargó un golpe feroz con su cimitarra. Said paró el golpe con suma destreza y entró de punta. La certera estocada encontró el corazón del adversario, que cayó del caballo con gran estrépito y allí quedó tendido. Cuando los bandidos vieron caer al capitán, se enfurecieron y empezaron a repartir lanzazos y sablazos a diestro y siniestro. Los pocos sobrevivientes de la caravana se dieron a la fuga, abandonando todos sus avíos y alforjas de viaje en poder de los atacantes. El único que todavía hacía frente era Said. El vigoroso joven tenía a raya un grupo de jinetes que lo rodeaban. Los rápidos movimientos de su espada infundían temor. Entonces, uno de los bandidos tuvo una idea. Desde lejos y de atrás, arrojó un lazo y aprisionó los brazos del bravo defensor, que quedaron amarrados al cuerpo. Con esto cesó la lucha, y los bandidos quedaron dueños de todo lo que conducía la caravana de aquellos pacíficos peregrinos. Said fue atado a la silla de su propia cabalgadura, y ésta fue tirada de la brida junto con el caballo sobre cuya silla iba atado el cadáver del capitán. Cuando la banda llegó a su campamento, los bandidos se presentaron a su anciano jeque y le dieron cuenta de la aventura. Said fue acusado de la muerte del capitán. «Bien, dejadme a solas con él», exclamó el jeque. Una vez que los súbditos se hubieron retirado, el anciano se sentó en una especie de trono y, dirigiéndose al joven, dijo: «Escucha. El capitán a quien has asesinado era mi hijo. ¿Tienes algo que alegar en tu favor? Lamento en el alma haber dado muerte a un hijo tuyo, pero debes reconocer, noble jeque, que es injusto calificar de asesino a quien ha matado de frente y en defensa propia. La banda capitaneada por tu hijo atacó una caravana de peregrinos que se dirigían a la ciudad santa. Hizo estragos no solo entre los hombres que asumieron la defensa, sino también entre las mujeres y los niños aterrados. Cuando quedé solo frente a tan numerosos adversarios, luché lealmente con el capitán. Tuve la suerte de vencerlo, y solo me rendí cuando me sentí trabado por el lazo que me arrojaron arteramente los guerreros, que me atacaron por la espalda. Y fue solo mediante ese ardid como lograron apresarme. Bien,
Hablas con la soberbia de un vencedor, sin tener en cuenta que tu condición es la de un prisionero. Prisionero de bandidos, salteadores de caravanas de peregrinos. Mis manos están atadas, pero no está trabada mi lengua. Puesto que me estás interrogando, responderte es mi deber. Y respondo no en mi condición de vencido, sino por respeto a tus canas. Sospecho que no estás muy al tanto, noble jeque, de las fechorías de tu hijo y de su banda. Ante el tono firme de las respuestas de Said, el anciano empezó a sentirse turbado. Se revolvió en su asiento, inseguro sobre el modo de seguir el interrogatorio. El prisionero se mantenía erguido, sin mostrar arrogancia ni temor. Ante aquella actitud de tranquila firmeza, el viejo jeque fue sintiendo simpatía hacia el joven. Después de un momento de reflexión, habló en tono mesurado. Está bien. Si lo que afirmas es verdad, las cosas cambian completamente. Conozco muy bien las leyes de la guerra, y mi decisión sobre tu vida se ajustará a ellas. Los únicos que pueden atestiguar sobre la exactitud de lo que afirmo son tus hombres, pero si sus palabras se ajustan a sus acciones, dudo de que esos bandidos digan la verdad de lo acontecido. Eres muy atrevido, joven, al insistir en calificar de bandidos a mis hombres. Vuelvo a advertirte, señor, interrumpió Said, que estoy acostumbrado a decir siempre lo que pienso. Lamento agravar con mis palabras el dolor que te causa la pérdida de tu hijo, pero Alá es testigo de que no era digno de tan noble padre. Estoy seguro de que recluido en tu tienda, ignoras las fechorías de tu hijo y de tus hombres de armas. Estas palabras conmovieron al anciano jeque. Hizo comparecer al más viejo de los beduinos, caudillo de los temibles jinetes que habían integrado la banda, y le preguntó: «Dime, ¿dice la verdad este hombre?» «Pues no sé qué puede haber dicho, señor. Me parece que no es ocasión de fiarse de sus palabras. ¿Es cierto que la caravana que atacasteis era de peregrinos que iban a la Meca?» El hombre inclinó la cabeza y bajó los ojos. «Responde, exijo la verdad». «El camino que llevaban era el de la Meca, señor, pero no puedo asegurar si eran o no peregrinos». «¿Es cierto lo que me dice el prisionero de que en la caravana iban una multitud de mujeres y niños?» La respuesta tardaba en llegar, y el jefe exclamó usando un tono enérgico e imperioso: «¡Responde!» «Bien, señor. Cuando de lejos vimos la caravana, no podíamos distinguir si en ella iban mujeres y niños. Cuando nos acercamos, fuimos recibidos a lanzazos, entablándose entonces una batalla. Y este joven hirió a muchos de los nuestros. Y cuando vimos a tu hijo caer muerto, nos cegó el furor de la sed de venganza. Y matasteis también a las mujeres y a los niños, ¿verdad?» El hombre volvió a bajar la mirada y se quedó cabizbajo sin responder. «Bien», prosiguió el jeque. «Este joven no es un asesino. Ha matado en defensa propia. Es mi prisionero. Me pertenece como parte del botín. Yo renuncio al rescate y lo dejo en libertad. Restitúyele su caballo, todos sus avíos de viajero, su dinero y sus joyas, y que sea acompañado hasta el camino que conduce a la Meca. Los 2 hombres que lo escoltarán responden de su vida hasta el momento en que llegue allí». Said dio las gracias al anciano jeque y al despedirse se inclinó respetuosamente. Mientras galopaba, notó que los 2 hombres se dirigían miradas de inteligencia. «Algo están tramando», pensó el joven. Pero la orden del jeque era terminante. Debían dejarlo sano y salvo en el camino de la ciudad santa. Al llegar allí, los 3 caballos tenían que pasar entre 2 montículos y tuvieron que avanzar de uno en uno. En ese momento, Said, que cabalgaba tranquilamente, sin pensar siquiera en tal traición, se sintió trabado por un fuerte lazo. Una vez amarrado, entre ambos lo ataron de pies y manos. «La orden del jeque está cumplida»,
Te hemos conducido hasta el camino que conduce a la Meca y te dejamos sano y salvo. Si después que nosotros hayamos cumplido la orden que hemos recibido, el sol te cuece los sesos y los chacales dan cuenta de tu cadáver, no será culpa nuestra. Y dicho esto, los dos bandidos se alejaron al galope. El sol estaba alto y sus rayos empezaron a hacer sus efectos sobre la cabeza descubierta de Said. Al cabo de 6 horas, este sintió que su cerebro iba a estallar. Cerró los ojos y perdió el conocimiento. Cuando se despertó, era ya de noche. Pudo sentir que lo habían desatado y que no estaba solo. Oyó voces. «Ya vuelve en sí. Echémosle agua en la cara». Said abrió los ojos y se halló rodeado por varios hombres de una caravana de mercaderes. Uno de ellos, que se mostraba como el jefe, dirigiéndose a Said, le dijo: «Te hemos encontrado antes de la puesta del sol. El fresco de la noche te ha hecho bien. Si quieres, te llevaré a Bagdad con mi caravana. Mi nombre es Kalum Bekar. Al llegar a mi casa me contarás tu historia». La caravana llegó a Bagdad al cabo de 3 largas jornadas y el rico mercader alojó a Said en su lujosa mansión. «Ahora nárrame tu aventura», dijo Kalum Bekar al día siguiente de la llegada. «Ante todo, señor», empezó a decir el joven, «debo agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Mi padre, que es el hombre más rico de la ciudad de Basora, sabrá recompensarte. Yo no tengo dinero ni joyas, pues los 2 bandidos que me abandonaron maniatado me quitaron todo cuanto poseía». «Bien, bien», interrumpió el mercader. «Pero cuéntame tu historia desde el comienzo». «Está bien, señor. Debes saber que soy el hijo único de Benezar, renombrado mercader de Basora, que se ha retirado de los negocios hace ya muchos años. Cuando quedé huérfano de madre, mi padre me confió a los mejores maestros de la ciudad, tanto para mi instrucción como para el manejo de las armas. Al llegar a los 20 años, me autorizó a emprender mi peregrinación a la Meca. Partí en una caravana que fue asaltada en medio del desierto. Fui llevado prisionero y el jeque, impresionado por mi relato, me liberó sin pedir rescate. Ordenó a 2 hombres que me escoltaran hasta el punto en que había sido hecho prisionero, pero estos bandidos me dejaron atado de pies y manos. Me robaron el caballo y el dinero que llevaba. Allí me encontraste tú y tus hombres. Con tu ayuda espero cumplir mi viaje a la Meca, y ya en Basora pediré a mi padre el dinero para reembolsarte los gastos y recompensarte por tu generosa actitud». Kalum Bekar se echó a reír. «No te hagas ilusiones, joven. No soy tan ingenuo como supones. No creo ni una palabra de lo que has dicho. La recompensa por los servicios que te he prestado debe salir de ti mismo. El cuento del padre rico que vive en otra ciudad es muy conocido. A mí no se me engaña fácilmente, ¿eh? Por lo tanto, nada de partir para la Meca con dinero mío. Nada de esperar a que vuelvas a Basora. Nada de padre rico y demás fantasías. A partir de mañana trabajarás en mi tienda vendiendo telas. Si aceptas, en poco tiempo me consideraré satisfecho. De lo contrario, mis gastos serán pagados con tus ropas y con esa cadenita de oro que llevas colgada al cuello. Luego, te pondré en manos de uno de mis amigos que es capitán de la policía, como vagabundo y ladrón». Said reflexionó sobre el discurso de Kalum Bekar y llegó a la conclusión de que aquel mezquino mercader iba a cumplir su amenaza. En Bagdad, él no tenía amigos ni conocidos que pudieran atestiguar en su favor, ni tenía medios para enviar un mensaje a su padre. Aceptó, pues, las duras condiciones de su salvador y al día siguiente se puso a trabajar. Cuando la gente vio a aquel gallardo joven pregonar los tapices, velos,
sedas y damascos de Kalum Bekar, se detuvo curiosa y preguntó los precios. Y al difundirse la noticia de los finos modales y del gusto exquisito del nuevo vendedor, los clientes acudieron en gran número. Kalum Bekar se frotaba las manos. Los negocios de su tienda iban viento en popa y a medida que pasaba el tiempo, se afirmaba en su idea de no dejar libre a Said mientras pudiese retenerlo mediante sus amenazas. Un día Said tuvo la idea de escribir una carta a su padre. En un trozo de viejo pergamino escribió lo siguiente: «Padre mío, estoy en Bagdad sirviendo como dependiente en una tienda de tapices. El dueño de este negocio se llama Kalum Bekar, malvado mercader que no me permite alejarme de aquí. La razón es la siguiente. La caravana con la cual me dirigía a la Meca fue asaltada por una banda de beduinos. Los defensores fueron muertos y los peregrinos huyeron dejando todo en poder de los atacantes. Yo resistí peleando hasta que me enlazaron traicioneramente. Fui atado a la silla de mi caballo y conducido a la tienda de un anciano jeque. Este, al oír mi relato, ordenó a 2 de sus hombres que me condujesen hacia el camino de la Meca, pero estos, una vez que cumplieron la orden recibida, decidieron despojarme del dinero que el anciano jeque me había devuelto. Me ataron de pies y manos y me abandonaron al borde de la ruta que conduce a la Meca. La caravana de Kalum Bekar me encontró al día siguiente, medio muerto de hambre y de sed. Fui conducido a Bagdad, donde ahora estoy a merced de este sórdido mercader. Como mi presencia atrae muchos clientes a su tienda, no permite que me separe de él. Me ha amenazado con denunciarme a la policía y acusarme falsamente de no sé qué delitos. Como aquí nadie me conoce, no sé a quién recurrir para obtener mi libertad. Espero tu auxilio, padre». Said dio la carta al jefe de una caravana que se dirigía a Basora, pero dicho jefe, que era amigo de Kalum Bekar, la entregó a este. Un día se presentó en la tienda una vieja señora y compró un magnífico tapiz antiguo. Pidió a Kalum Bekar que Said la acompañara a la casa con el paquete. «Pues este joven no puede abandonar mi tienda para llevar el paquete», dijo. «¿Cómo? ¿Y por qué?» «Pues porque debe atender a la clientela para la venta». «Pero, por lo que veo, no es el único que atiende a la clientela. Los demás dependientes podrían sustituirlo mientras dure su ausencia». «Nadie puede sustituirlo, señora. Ninguno de mis dependientes es tan eficaz como él». «¿Aceptaréis, nobilísima señora, que os acompañe otro de mis dependientes?» «No», insistió con firmeza la compradora. «He pedido que sea este joven quien me lleve el paquete y deseo ser complacida». «Bien, señora. Mi atención y mis deseos tienden a complaceros en todo. ¿Aceptáis que os acompañe yo mismo? Prefiero abandonar yo mi tienda antes que prescindir de Said». «¿Cómo? ¿Ni por un momento puedes prescindir de él?» «Ni por un momento, señora». «Bien. En este caso, la compra queda anulada. Devuélveme mi dinero y en paz». «No, mi señora. De ninguna manera. Said os acompañará ya que tanto os empeñáis. A pesar del perjuicio que significa para mí la ausencia de mi dependiente, con gusto accedo a vuestra exigencia». El joven siguió a la dama por el centro de la ciudad y luego por varias callejas de los suburbios. Al cabo de media hora de marcha, llegaron a un magnífico palacio, cuyos muros se levantaban entre los árboles de un majestuoso jardín, y la dama lo condujo por largos corredores hasta llegar a un salón. «Extiende el tapiz junto a este diván», ordenó la mujer. Said desató el fardo y obedeció, y la dama se sentó en el diván. «Ahora, échate sobre el tapiz y cuéntame la historia de tu vida». Ante aquella orden, que le resultaba inesperada, el joven respondió usando un tono lleno de cortesía,
pero con firmeza. Señora, soy dependiente de la tienda de Kalum Becar y como tal te he acompañado con el fardo. He extendido el tapiz que compraste a mi amo esta misma tarde junto al diván, como has pedido. Pero no sé qué responderte ante la orden de echarme a tus pies para contarte la historia de mi vida. Comprendo, interrumpió la vieja mujer. Veo que, a pesar de los golpes de tu mala suerte, sigues siendo el arrogante hijo de Benezar. ¿Cómo? ¿Me conoces?, exclamó Said con vehemencia. ¿Podrías entonces atestiguar en mi favor? Kalum Becar me amenaza con denunciarme como vagabundo y ladrón si intento abandonar su tienda. Aquí no conozco a nadie que pueda desenmascarar a este vil calumniador. Su primo Masur está al servicio de Harun al-Rashid y el califa creerá todo cuanto Kalum Becar quiera decir de mí. Bien, pero nada puedo hacer por ti hasta dentro de 3 meses, querido Said. Al cabo de este tiempo, serás mayor de edad y ¿cómo sabes tantos pormenores de mi vida? Lo sabrás dentro de unos instantes, respondió sonriendo la enigmática dama desconocida, al tiempo que daba una palmada. Aparecieron 2 altas doncellas ricamente vestidas. Bien, quitadme el velo y el traje de calle y ponedme la túnica verde. Así ordenó la mujer. Y tú, joven, asómate a la ventana mientras me cambio de ropa. Al cabo de unos minutos, Said pudo volverse y junto a las doncellas vio, ¡oh maravilla!, a la mujer más encantadora que pudiera imaginar. Ante el asombro y la duda del joven, la dama le aseguró: «Sí, soy la misma. No lo dudes. Supongo que ahora no seguirás en tu orgullosa actitud y, sobre todo, a partir de este momento, creerás en mí y en mis mágicas virtudes». «¿Cómo? ¿Mi hada madrina? ¿Mi protectora?», exclamó Said, cayendo de rodillas. «Soy tu hada madrina, sí, pero no tu protectora aún. Faltan 3 meses para tu mayoría de edad y hasta entonces no tengo poder sobre ti. Tu padre no cumplió la voluntad de tu pobre madre. Te entregó mi silbato de plata antes de tiempo. Por eso no sonó cuando intentaste usarlo. Y al no poder socorrerte, he tenido que asistir a los desgraciados episodios de tu aventura. ¿Podría al menos presentarme al califa y pedirle que me libere de Kalum Becar? Nada puedo hacer en tu favor todavía. Y en cambio Masrur, el primo de tu amo, te indispondría con Harun al-Rashid, que tiene una confianza ciega en él. Todo parece indicar que deberás persistir en la actitud paciente que habías adoptado hasta que llegue el momento de liberarte. Escucha, debes permanecer todavía algún tiempo al servicio de Kalum Becar, pero ello no impide que sin que él lo sepa, hagas lo que te guste. Para guardar el secreto, haré que nadie pueda reconocerte. Te lavarás con agua virtuosa y te secarás con un paño mágico que yo te proporcionaré. Tu cara así cambiará completamente de aspecto». Así habló el hada, al mismo tiempo que ordenaba a 2 servidores negros que acompañaran a Said hasta el lavamanos, en donde éste encontró el agua virtuosa y el paño mágico. Cuando el joven, después de lavarse, miró en el espejo, se asombró al ver que una barbita en punta cambiaba completamente la apariencia de su rostro. «¿Y bien?», dijo el hada cuando Said estuvo de nuevo en su presencia. «¿Qué quieres hacer ahora que esa barba te confiere un aspecto de hombre maduro?». El joven se echó a reír y luego de meditar unos instantes, respondió: «Estoy tan cansado de mi actividad de vendedor de paños que quisiera galopar sobre un veloz corcel. Sé que los más gallardos jóvenes de Bagdad se enfrentarán en un torneo de armas. Ardo en deseos de probar mi fuerza y mi destreza en ese caballeresco campo de batalla». El hada dio una orden a 2 servidores y éstos vistieron al joven con una armadura de guerrero, una túnica, un manto y un turbante de seda. Luego lo acompañaron hasta la puerta donde lo esperaba un brioso corcel.
Un escudero le entregó una lanza y una espada y le indicó el camino que llevaba al lugar del torneo. Cuando llegó allí, Said se presentó. «Me llamo Said Almansor», dijo. «Solicito que se me conceda el honor de compartir con vosotros». Los jóvenes, impresionados por la prestancia del recién llegado y por la magnificencia de sus vestiduras, lo invitaron a participar, y él fue venciendo en los diversos ejercicios a sus más fuertes contrincantes. El hermano del califa y el hijo del visir quisieron cruzar armas con el desconocido y también fueron derrotados. Ambos felicitaron a Said, que fue proclamado campeón. Se alejó seguido de una gran muchedumbre, pero clavando las espuelas a su caballo, logró llegar sin que lo vieran a la casa del hada protectora. De allí se dirigió a la tienda de Kalum Bekar, a la que llegó con su fisonomía y atuendo habituales. A la semana siguiente, Said hizo nuevas proezas en un gran torneo presidido por Harún al-Rashid, y el califa, al término de las pruebas, lo premió con un finísimo collar de oro. Cuando ya de noche se dirigía a la casa del hada, vio a 4 individuos sospechosos que discutían en una calle desierta. «¿Estás seguro de que el califa volverá solo a su palacio en horas de la noche?» Said, que alcanzó a oír esta pregunta, formulada por uno de los que apostaban en la oscuridad, se detuvo y escuchó la conversación. «Estoy seguro de que lo acompañará a lo sumo su viejo amigo el visir». «Y si es así», dijo otro, «no será fácil dar cuenta de ambos». «Pero, ¿estás seguro de que pasará por esta calle?», preguntó el tercero. «Segurísimo», respondió el que parecía dirigirlos. «Me han dicho que el califa pasa en sus recorridas nocturnas por esta plazoleta para dirigirse a los barrios de las tabernas», dijo otro. «Dudo mucho de que el califa acuda a las tabernas, y menos a las de los barrios miserables, donde en cada calleja puede acecharle un peligro». «Se ve que no conoces al califa. Tú vienes de lejos y no sabes nada de Bagdad. Aquí todo el mundo sabe que Harún al-Rashid durante la noche recorre las calles de los barrios pobres para enterarse directamente de las necesidades y de las quejas de sus súbditos. De este modo, sabe cómo cumplen sus decretos los funcionarios encargados de aplicarlos. A veces lo acompaña el visir, un zorro viejo habilísimo que hasta ahora ha desbaratado todas mis tentativas». «¿Ese visir es el mismo que aconsejaba el padre del califa?». «Creo que sí». «¿Y cómo se entera de las conspiraciones?». «Tiene una legión de espías distribuidos por todas las ciudades». «¿Por qué no atacamos el palacio con todas nuestras fuerzas, eliminando al califa y a su odiado visir, en lugar de ampararnos en la oscuridad de la noche?», preguntó uno de los complotados. «Ya he dicho 1000 veces que nuestras fuerzas no son suficientes para vencer la guardia del palacio. La población de Bagdad, por otra parte, se opondría a ellos, pues adora a Harún al-Rashid. La colma de beneficios. Todo lo que nos quita a nosotros lo invierte en favor de los habitantes de la capital. Sí, es necesario eliminar a este califa, que no piensa más que en Bagdad», agregó el cuarto individuo, que hasta ese momento no había abierto la boca. «Dicen que es un valiente espadachín. Debemos caer sobre él por sorpresa, sobre todo si viene acompañado por el visir. Te aseguro que el visir es un viejo incapaz de empuñar una espada. Nosotros somos 4 y no tendremos dificultad en despacharlos del primer golpe». «Sí, pero yo no creo que el visir se atreva a andar de noche por los barrios apartados de la ciudad sin otra compañía que el califa, ¿eh? Sin embargo, se los ha visto andar más de una vez por diversas calles oscuras sin escolta alguna. Pero la escolta puede seguirlos a poca distancia. En este caso, hay una razón más para que procedamos con rapidez y sigilo. Efectivamente, el golpe debe ser por sorpresa. No debemos pronunciar una sola palabra al atacar, pero tampoco debemos dar tiempo a que la pronuncien ellos». Aunque se desarrollaba en voz baja, la conversación de los 4 conjurados llegó a oídos de Said.
Este, al enterarse del complot, decidió evitar el asesinato del califa, que momentos antes lo había colmado de elogios. Permaneció en su escondrijo con la espada desenvainada, listo para acudir en defensa de los atacados. No había pasado media hora cuando por una calle vecina desembocaron en la plazuela desierta y silenciosa 2 personas envueltas en sus mantos. Una de ellas arrastraba un poco los pies. ¿Serán ellos?, preguntó el más joven de los 4 apostados. Sí, son ellos, dijo el jefe. ¿Y cómo los conoces? El que arrastra los pies es el visir. Lo reconozco a pesar del disfraz por su manera de caminar. Bien, ¿atacamos ya? No, espera. En cuanto terminen de cruzar el sector iluminado por la luna y entren en la zona que ensombrece este portal, caeremos sobre ellos. ¡Empuñad las armas! Aunque dada en voz baja, esta orden fue oída por Said, que apretó el puño de la espada y se preparó para la lucha. En cuanto el califa y el visir hubieron cruzado la plaza, los 4 apostados se abalanzaron sobre ellos, pero en el mismo instante se oyó una voz. ¡En guardia, califa!, exclamó el joven defensor. Al mismo tiempo, Said se colocó de un salto junto a los 2 atacados. Como llevaba desenvainada la espada, paró los aceros de los 4 contrarios. Estos, armados de largos puñales, se sorprendieron de aquella aparición repentina. Solamente el visir recibió el golpe, que lo lanzó a tierra, levemente herido. ¡Muerte al califa injusto! ¡Muera! A estas exclamaciones, Said respondió con fuertes gritos. ¡Asesinos! ¡Conspiradores cobardes! La guardia del califa, que el astuto visir hacía marchar siempre sigilosamente en pos de ellos a cierta distancia, acudió al oír los gritos de Said. Los asaltantes fueron atrapados. Solo el jefe logró escabullirse. Te doy gracias, joven, por tu generoso, valiente y oportuno socorro. De no ser por ti, estos asesinos se hubieran salido con la suya. Mañana sabremos quién organizó este complot. En cuanto a ti, ven a verme cuando quieras. Toma este anillo. Preséntalo a la guardia del palacio y tendrás libre acceso. Así habló el califa, y Said respondió con estas palabras. Gracias, señor. Me consideraba suficientemente pagado por el honor de haber contribuido a salvaros la vida, pero acepto vuestro anillo, no solo por lo que en sí vale como joya, sino también por ser un regalo vuestro. Quizás algún día me sirva de él para tener acceso al palacio y pediros una audiencia, señor. Bien, desde ahora te considero un amigo, no solo por haberme salvado la vida, sino también por tus gentiles modos y por la cultura que revelan tus respuestas. Gracias, señor. ¿Eres de Bagdad? No, señor. Soy de Basora. ¿Y estás aquí en viaje de negocios? No, señor. Accidentalmente. Me dirijo a la Meca. Pues bien, a la vuelta de tu peregrinación espero tu visita. Muy honrado, noble señor, por tanto honor, y os agradezco vuestra amabilidad. El viejo visir no quiso ser menos generoso que el califa, y al despedirse dijo a Said: ten la bondad de aceptar estas monedas. Con ellas no intento pagar el servicio que me has prestado, sino demostrarte mi reconocimiento. El joven se inclinó profundamente, feliz por haber evitado la muerte de los 2 personajes y por haber obtenido el anillo y las monedas. Fue a buscar el caballo, que había dejado en una calle cercana, y se dirigió a la casa del hada. Una vez cambiado de ropas, se encaminó a la casa del mercader. Este le reprochó el retraso. ¡Ah, infame vagabundo! ¿Dónde has estado? Pero Said no respondió a los insultos y se retiró a su cuartucho en actitud sumisa. Pero cuando Kalum Bekar fue a despertarlo al día siguiente, encontró el cuarto vacío.
Antes del alba, el joven se encaminó al mercado llevando el anillo del califa, la bolsa con las monedas de oro del visir, el collar con que había sido premiado en el torneo y la cadenita de oro con el silbato del hada. Said, que llevaba las joyas y el dinero escondidos entre las ropas, se incorporó a una caravana que iba a la Meca. Kalum Bekar corrió a hacer la denuncia ante el cadí. Este, que sabía que el mercader era primo del consejero Mesur, lo atendió con deferencia. «Bien. ¿Y cómo se llama ese joven?» «Said». «¿De quién es hijo?» «No lo sé a ciencia cierta. Él dice ser hijo de un rico mercader de Basora, mas no lo creo». «¿Y cómo vino a parar a tu tienda?» «Pues lo encontré maniatado en el camino que conduce a la Meca hace algunos meses. Estaba sin conocimiento. Lo recogí, lo traje con mi caravana y lo hice atender sin reparar en gastos de médicos y mantenimiento. Para recompensarme, se ofreció a prestar servicios en mi tienda. Falta mucho todavía para que yo me considere pagado». «De acuerdo. ¿Y es la primera vez que intenta la fuga?» «Sí. Ayer por la tarde me pidió permiso para salir y llegó cerca de la medianoche. Esta mañana encontré su cuarto vacío». «Ajá. ¿Y se ha llevado algo tuyo?» «Las ropas que lleva puestas, es seguro. Además que me ha robado dinero. De otro modo, ¿cómo se las arreglaría para viajar?» «Está bien. ¿Sospechas que ha salido de la ciudad?» «Sin ninguna duda. O se ha encaminado a Basora, donde dice que vive su padre, o se ha dirigido a la Meca». «Bien. Un destacamento interceptará las caravanas que se dirigen a Basora y otro a los peregrinos que van para la ciudad santa». Poco después, los agentes del cadí galopaban en persecución de las caravanas. Kalum Bekar iba con la tropa que tomó el camino de la Meca. Cuando el jefe de la caravana en que iba Said advirtió que la policía trataba de alcanzarlos, dio orden de detener la marcha. Said, una vez reconocido, fue maniatado y junto con un grupo de delincuentes embarcado con destino a una isla en calidad de desterrado. Said, en medio de sus sinsabores, pensó en su anciano padre, que a esas horas estaría esperando su retorno de la Meca. Reflexionó sobre las mudanzas de la fortuna, que un día lo hacía amigo del califa y al día siguiente lo arrojaba en aquel barco cargado de criminales. Recordó que en aquel día alcanzaba su mayoría de edad, había pasado el plazo fijado por el hada y por lo tanto podía hacer uso del silbato de plata. Se cuidó muy bien de sacarlo, rodeado como estaba de ladrones y asesinos. Esperaba una oportunidad para poder soplar en él y pedir socorro al hada protectora. Aquella noche se desencadenó una terrible tormenta. Las olas zarandeaban el barquichuelo de los condenados y cerca del amanecer lo arrojaron contra un escollo. La nave, al golpear contra el segundo espolón rocoso, se abrió en dos y sus restos fueron arrojados por el oleaje contra los peñascos. Los tripulantes, los guardias y los prisioneros, menos Said, que se encontró flotando, agarrado al resto del palo mayor de la nave, perecieron entre las aguas, agitadas por el huracán. Al verse solo en medio del mar tempestuoso, colgó de su cuello la cadenita de oro y se llevó a los labios el silbato de plata. Sopló con fuerza y oyó un sonido agudo y claro. En el mismo instante empezaron a disiparse los nubarrones del cielo, amainó el viento y se calmó el oleaje. Cuando salió el sol, un enorme delfín emergió del agua y retozando juguetosamente, se acercó a Said como invitándolo a cabalgar sobre su lomo. Así lo hizo el joven y el animal hendió las olas como una flecha. Llegando a la desembocadura de un río, lo remontó, navegando entre dos praderas floridas. El delfín se detuvo al borde de una escalinata que bajaba hasta la ribera, y Said comprendió que debía ascender por ella. Subió por la amplia escalinata y fue acogido por un grupo de caballeros. Conducido a la sala principal de un regio palacio, Said se encontró ante el califa y el visir. «Pero, ¿qué prodigio es este, joven?
¿No me dijiste anteanoche que ibas a dirigirte a la Meca? Eso pensaba hacer, magnífico señor. ¿Y qué buenos vientos te traen aquí? En un comienzo, mi mala estrella, señor. Luego, mi buena suerte. ¿Cómo, cómo? Preguntó el califa, vivamente interesado en conocer el sentido de aquel enigma. Sí, noble califa. Mi mala estrella quiso que, estando en el camino de la ciudad santa, fuera alcanzado por las fuerzas de un severo cadí de Bagdad. Acusado de haber robado las 100 monedas que vuestro visir me había regalado, fui obligado a entregarlas a mi acusador. Condenado a vivir 10 años en la isla de los desterrados, fui encerrado en la bodega de un barquichuelo, cargado de criminales. Una borrasca deshizo la frágil navecilla, y yo me salvé agarrado a un trozo del palo mayor. Ah, ¿y cómo llegaste hasta aquí, tan lejos de la desembocadura del río? Por mi buena estrella, señor. O mejor, por la intervención de mi hada protectora. Tanto el califa como el visir estaban atentos al relato y se miraron con asombro cuando el joven habló de la protección de un hada. ¿Veis este silbato de plata?, continuó Said. Es un regalo que el hada dejó en mi cuna el día en que nací. Solo podría recurrir a él cuando alcanzara los años de mi mayoría de edad. Esto le dijo el hada a mi madre, que se lo refirió a mi padre antes de morir. Yo recibí el silbato unos meses antes de alcanzar mi mayoría de edad. Por eso mi mala estrella pudo obrar sin que yo recibiera socorro alguno del hada. Pero en el momento en que más cerca me sentí de la muerte, cuando las olas se revolvían en un hervir de espumas en torno del madero al que me agarraba con todas mis fuerzas, soplé en este mágico silbato, y de él salió una nota aguda y clara. El cielo se serenó, disminuyó el ímpetu del huracán, se calmó la borrasca, y del seno de las olas surgió un enorme delfín. Este me invitó a cabalgar sobre su lomo, y en pocas horas me trajo a esta villa. ¡Asombroso! Así exclamaron el califa y el visir, que condujeron a Said al suntuoso comedor. Bien, mañana volveremos a Bagdad, dijo el califa una vez terminado el almuerzo. Citaré al cadí y a tu acusador. ¿Cómo se llama este? Kalum Bekar, señor. Y en efecto, al día siguiente, el mercader y el cadí fueron llevados a la presencia del califa. Este, dirigiéndose al juez, preguntó qué razones había tenido para condenar a Said a la isla de los desterrados. Es porque este mercader lo acusó de ladrón, señor. Le había robado una bolsa con 100 monedas de oro. Ah, ¿y tienes ahí la bolsa?, preguntó el califa a Kalum Bekar. Hela aquí, noble señor. Y dirigiéndose al visir, Harun al-Rashid le preguntó si era aquella la bolsa que había regalado a Said al-Mansor. Sí, noble señor, es la misma. Al oír esta respuesta, el mercader se echó a los pies del califa e imploró perdón. Kalum Bekar sabía que, descubierta su felonía, sería encarcelado por falsario y calumniador. El cadí pidió entonces la palabra y dijo: Esta mañana llegó a Bagdad un rico mercader de Basora. Preguntó por su hijo, el joven Said al-Mansor. Le he dicho que fue condenado por ladrón y embarcado para la isla de los desterrados. Como se ha difundido la noticia de que el barco fue destrozado por la tormenta en medio del mar, el anciano cree que su hijo ha muerto. Lo que más lo desconsuela es el pensamiento de que el joven haya robado. Mi deber es ir a consolar a ese pobre padre y entregarle las monedas que eran propiedad del joven. Creo que lo reconfortará saber que yo cometí un error, llevado por la afirmación de este indigno calumniador. Al oír que su padre estaba en Bagdad, Said, que había escuchado todo detrás de unas cortinas, salió de su escondite y pidió permiso para correr a abrazarlo. Pero cuando llegó a la posada en que el anciano se había alojado, le dijeron que se había marchado por el camino de Basora. Horas más tarde, Said, escoltado por guardias del califa, galopaba por el camino de Basora, con el objeto de alcanzar la caravana en que iba su padre. Hacia mediodía se encontraron padre e hijo y todos escucharon conmovidos el relato de las aventuras del joven.
Benezar quiso agradecer personalmente al califa los favores recibidos por su hijo. Y cuando días después el viejo ponderaba las virtudes de Harún al-Rashid, Said le hizo esta pregunta. ¿Y ahora, padre, crees o no en la existencia de las hadas buenas? Tienes razón, hijo mío. Pero dime, ¿has vuelto a ver a tu hada madrina? No, padre. No he vuelto a verla desde que salí de Bagdad. ¿Y crees que vendrá siempre en tu ayuda? Estoy seguro de que acudirá a mi llamado cada vez que necesite su ayuda o su consejo. Tengo fe en ella, ¿sabes? Y es esa fe la que me sirve de apoyo y de sostén en la desgracia y en los peores momentos de peligro. La fe en mi hada benévola me alentó cuando sufrí la injusticia.